¿Cómo están, estimados alumnos? El día de hoy nos toca hablar sobre la genética. Hemos escuchado muchas veces este término, pero vamos a explicar un poco más sobre él, ¿no? La genética analiza sobre todo cómo se transmite la herencia de la biología de un individuo a otro. El principal objetivo de la genética siempre va a ser explicar la manera en que los rasgos y las diversas cualidades pasan de padres a sus descendientes. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta transferencia? Pues se desarrolla mediante los genes. Estos genes están compuestos por fragmentos de ADN, ¿no? Recuerden que el ADN es esta molécula que se encarga de codificar todos los datos genéticos que están presentes en la célula, ¿no? A su vez, este ADN va a controlar las funciones, comportamiento, la estructura de cada célula, ¿no? Tiene una capacidad de replicarse y producir una copia de sí mismo. Entonces, vamos viendo, ¿no? Por lo que sabemos, ¿no? Hay enfermedades relacionadas con la genética, ¿no? Que se van a producir como consecuencia de una alteración de este genoma. A nivel básico, las mismas pueden ser hereditarias, como otras no, porque se van a producir por alguna alteración, sea, por ejemplo, por radiación, por fármacos o por una deslección, un cambio en el cromosoma, ¿no? Hay varias enfermedades a nivel genético, entre las que tenemos pues, el síndrome de Down. Los cánceres también están asociados, ¿no? A una alteración genética, a una falta de regulación de estos ciclos. Entonces, el día de hoy vamos a partir definiendo cuál es el término de la genética. Genética significa origen, ¿no? Es el área de estudio de la biología que busca entender, comprender cómo se transmite la herencia biológica. Por ello necesitamos definir claramente algunos términos. Cromosoma, ¿no? Recuerden que el cromosoma es está conformado por los ácidos desoxirribonucleicos, ¿no? Siempre van a estar asociados a proteínas. Y ahí tenemos términos como gen, genoma, ¿no? El gen viene a ser esta unidad, lo más básico, la unidad física, mientras que el genoma es ese conjunto de genes. Y el mapa genómico, pues no es otra cosa que ese diagrama descriptivo de los genes en cada cromosoma. ¿Cuándo empezó a hablarse sobre genética? La genética se empezó a hablar cuando el padre Gregorio Mendel hizo una serie de experimentos en las cuales pudo determinar que rasgos pueden ser heredados. El padre Gregorio Mendel no hizo otra cosa más que cruzar dos plantas similares. Entonces, al realizar este entrecruzamiento, pues obtuvo generaciones similares y distintas. En base a las conclusiones de su experimento, pues se establecieron las denominadas leyes de Mendel. La primera ley no es otra más que nos explica que cuando dos individuos se cruzan, pues la primera generación siempre va a ser igual a la progenitora. La segunda generación, pues ya hay una gran variabilidad, ¿no? Se obtienen ya unas proporciones diferentes, mientras que en la tercera generación ya obtenemos una mayor variabilidad de esos genes. Entonces él trata de explicar esto con sus entrecruzamientos de sus plantas, guisantes que
Incluso son guisantes lisos con guisantes rugosos, y la segunda generación va saliendo diferente. Cuando hace un entrecruzamiento de esta segunda generación vuelve a salir una variabilidad, ¿no? Un experimento muy bonito, pero que determinó todo lo que sabemos hasta el momento sobre la genética. Por eso es considerado el padre de la genética a Gregorio Mendel. ¿Sí? En base a esto podemos hablar de 4 tipos de herencia. ¿No? Una herencia dominante, una herencia intermedia, una herencia que está ligada al sexo y hay otra herencia que no está ligada al sexo, y la herencia multifactorial. Otros términos que debemos tener en cuenta pues son aquellos términos como genes dominantes, genes recesivos. Cuando hablamos de cuando hay alelos homocigotos y cuando hay alelos heterocigotos, cuando hay alelos dominantes y cuando hay alelos recesivos. Cuando hablamos de genes dominantes, cuando son aquellos genes que se manifiestan siempre, y aquellos genes recesivos que, si bien pueden ir ligados a este gen dominante, tienen que encontrarse con otro gen recesivo para que pueda expresarse. Cuando hablamos de alelos homocigotos, cuando ambos alelos tienen las mismas características, mientras que los heterocigotos no, son alelos diferentes. Basándonos en esto, vamos a explicar también términos como cuando hablamos de fenotipo y cuando hablamos de genotipo. Fenotipos son todas aquellas características visibles, mientras que genotipos son las características genéticas. Comenzamos a hablar sobre las herencias. ¿Sí? Hay una herencia intermedia, hemos dicho que hay una herencia dominante, pues es la que se va a manifestar, pero también hay herencia intermedia y la denominada herencia codominancia. La intermedia, pues, va a presentar, tenemos aquí un ejemplo en el cual presenta fenotipos, da como resultados fenotipos de un aspecto intermedio. Un ejemplo de ellos es al cruzar un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. Flor roja, flor blanca. Al cruzarse ambos vamos a obtener una primera generación, pero de color rosa, ¿no? Un aspecto intermedio entre ambos progenitores. Mientras que nuestro genotipo, pues como ustedes ven, es uno dominante con un recesivo. Por lo tanto es heterocigoto. ¿Y a qué se refiere con codominancia? Cuando ambos progenitores van a aparecer en las descendientes. El ejemplo que tenemos, siguiendo el de las flores, pues tenemos una flor roja que se cruza con una flor blanca. Por lo tanto, vamos a obtener una primera generación de descendientes, pues con pétalos de color de ambos colores, ¿no? Vemos muchas veces en los jardines, pues flores con pétalos de diferentes colores. Y eso es una codominancia, cuando ambas características progenitoras se manifiestan. ¿Ok? Entonces, ¿y dónde vemos esa codominancia? Pues la vemos en nuestros grupos sanguíneos. ¿Quiénes son codominantes grupo A y B? Ambos van a dominar sobre el O. Entonces, siempre que va a haber progenitores que tengan A y B, pues A y B son dominantes. Si alguno de tus progenitores es A, la mayoría de los descendientes va a ser A. Y si en alguno de los también el mismo ejemplo, si alguno de los progenitores es B, pues B es dominante sobre el grupo O. ¿No? Por eso es que se pudo obtener un sistema sanguíneo, ¿no? Un sistema el sistema denominado sistema apodere, ¿no? Que es la herencia de estos grupos sanguíneos. Y tenemos, esto es el cariotipo de la especie humana, ¿sí? En las cuales podemos ver 23 pares.
Por eso nuestro cariotipo humano pues son heterocromosomas, porque son diferentes. Son diferentes. Recuerden, 22 cromosomas, ¿sí? Y el par sexual. Vamos a hablar de herencia ligada al sexo y un ejemplo de ellos es el daltonismo y la hemofilia. También hay una herencia multifactorial, pero esta herencia multifactorial, un ejemplo de ellas, pues son enfermedades como la esquizofrenia. La presencia de niños que nacen con labio leporino, pues es una herencia multifactorial. Y bien, hay muchos términos en la genética que podemos seguir hablando. Rasgos genéticos que están ligados al sexo y rasgos genéticos que son independientes del sexo. Por ejemplo, un rasgo genético independiente del sexo, pues es nuestros lóbulos de las orejas, del pabellón de la oreja, ¿no? Si se tiene un lobo adherido, pues es dominante, es recesivo en comparación al que tiene el lóbulo suelto. Los denominados, el color de los ojos también es independiente del sexo, ¿no? Ya hemos hablado de los rasgos que están ligados por el sexo y ahí tenemos el daltonismo, ¿no? Entonces hablar de la genética es muy amplia, se lo vamos a ver en clase. ¿Y por qué creen que se producen las mutaciones? ¿No? Las mutaciones, estas enfermedades que suelen producirse y que decimos que sí, que están ligados a alguna alteración genética. Pues surgen cuando se producen alguna lesión a nivel del ADN. Generalmente nuestro cuerpo lo puede reparar, nuestro sistema, la célula lo puede reparar, pero esta mutación ya no se repara. Por lo tanto, hay un error durante la replicación del ADN. Como consecuencia de qué? De que puede ser factores endógenos o factores exógenos. ¿Okay? Entonces, esto sería toda la explicación por el momento. Ya nos vemos en clase.